Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, tengan muy buenas tardes, muy buenas noches. Y por aquí ya está, bueno, son las 7 ya pasadas minutos. Y vamos a iniciar con la lección que corresponde el día de hoy. Y es la lección número 11. Y hemos estado viendo las últimas 3 lecciones anteriores. Y hemos considerado la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué no debo hacer para ser salvo? Las escrituras nos dicen claramente que somos salvos por gracia mediante la fe. Y eso es lo que conocemos, ¿verdad? Que solamente sin ninguna obra, no tenemos que hacer ninguna obra para la salvación. Si nosotros hacemos obra es porque somos salvos, no para salvación. Entonces, en esta lección vamos a estar recordando también el último versículo del libro del capítulo 4 del libro de Romanos, ¿verdad? Y vemos el último, que es el versículo 25, cómo termina Pablo el capítulo 4. Y dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Vemos que está hablando, ¿verdad?, acerca de cómo Cristo, ¿verdad?, fue, ¿verdad? Es decir, pues el evangelio, claro, que está explicando. Y termina Pablo con el capítulo 4 hablando de la justificación, y empieza en el capítulo 5 también acerca de, dice, justificados, pues empieza hablando siempre con la justificación. Entonces, mis amados hermanos, lo cambia. Hasta ahora, ¿verdad?, hemos visto pues que ya tenemos también nuestro bosquejo, y tenemos el pecado y la condenación en Romanos 1:18 que vimos, el requisito de la justificación, de la justicia, ¿verdad? También vimos la salvación y la justificación de lo que es Romanos 3:21, desde donde hablaba, pues vimos los 3 tipos de pecadores también, y la conclusión. Y vimos también la justicia recibida, ¿verdad?, en el capítulo 5, que se va a estar viendo más adelante. Entonces vemos de que en Romanos 3:21, 31 dice que la justicia de Dios es recibida, la explicación de la justificación por gracia, y es por medio de la fe. Entonces, Pablo está mostrando cómo esta justificación, ¿verdad?, ha sido obtenida, ¿va? Y vimos en el capítulo 4 2 personajes, ¿verdad?, que fueron claves, cómo fueron justificados. Y pudimos ver el ejemplo de Abraham. Y a pesar de que Abraham, que es un hombre, pues como dicen, bueno, muy reconocido para el pueblo judío, el padre de la fe, y Pablo nos está mostrando, ¿verdad?, que este hombre ha sido también justificado por la fe solamente, ¿verdad? Y a pesar que Abraham vivió en la dispensación o administración de la promesa, y vemos el otro personaje que fue presentado, David, a pesar que David vivió en el tiempo, en la dispensación de la ley, y siempre, aunque fueran administraciones diferentes, la salvación siempre ha sido por la fe sola en Jesucristo. Entonces, hemos observado que en los versículos clave también de Romanos, hemos tenido el versículo clave, que yo creo que este versículo, ya en esta lección ya deberíamos saberlo de memoria, ¿verdad?, cada uno. Y dice Romanos 1:16-17:
porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sabemos que en el evangelio dice que la justicia de Dios se revela, ¿verdad? Por medio del evangelio el Señor se ha revelado, ¿verdad? La justicia. Y hemos tenido una justicia, hemos sido justificados todos los que hemos creído al evangelio de Jesucristo. Y dice, y para fe, esta palabra para fe significa, ¿verdad? También de que como creímos por fe en la justificación, vivamos para fe en un andar, ¿verdad? De santificación. Un andar, pues, como es digno de un creyente, ¿verdad? Entonces, veamos lo que nos dice el capítulo 5. Estas son una de las bendiciones de permanecer de ser salvo. El Señor nos da un paquete de bendición cuando nosotros recibimos a Cristo. En el momento de la salvación, el Señor nos da un paquete de bendiciones. Y es necesario que nosotros como creyentes podamos conocer estas bendiciones. Y pues, tenemos la primera de las bendiciones, ¿verdad? De la salvación. Esto incluye, ¿verdad? El versículo incluye paz para con Dios. Y veamos el versículo Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos de que a través de la justificación tenemos paz para con Dios. Pero ¿cómo es que nosotros recordemos que antes de la justificación nosotros estábamos enemistados con Dios? Desde allá, desde Adán, cuando pecó, y Eva, ¿verdad? Cuando pecaron, incluso fueron expulsados del jardín del Edén, porque hubo una enemistad con Dios, y nosotros también, ¿verdad? Heredamos eso también. Entonces, pero ahora, por eso antes de la justificación, estábamos enemistados con Dios. Pero ahora, a través de nuestro Señor, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, los ha reconciliado con Dios, nos hemos reconciliado ahora. Entonces nos hemos reconciliado con Dios y por eso Romanos 1:5 dice, justificados pues por la fe tenemos paz, tenemos esta bendición, ¿verdad? De la salvación. Las bendiciones de la salvación son dadas a cada creyente, habiendo sido justificados por Dios, porque solamente Él es que nos ha justificado. Vemos que la palabra en el griego, habiendo sido justificado, son una sola palabra. En el griego es una sola palabra. En cambio, en el español, pues, es diferente. En esta está en la voz pasiva. Esto significa que recibimos las bendiciones de Dios, no de Dios. No es posible de trabajarlas, no es posible hacer algo, ¿verdad?, para ganar estas bendiciones, sino solamente en el hecho que creemos en la obra de Jesucristo, y es a través de su gracia maravillosa. En el griego, este es un participio aoristo. Un participio
es algo que depende del verbo principal, de la frase y la acción de un participio. Aoristo ocurre antes de la acción del verbo principal. En otras palabras, tenemos bendiciones porque hemos sido justificados. Sin la justicia no hay bendición. Si nosotros no fuésemos justificados, no hay bendición para nosotros, pero tenemos bendiciones. Muchos a veces oramos porque no conocemos estas bendiciones y decimos, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme. Y estamos pidiéndole al Señor, pero ¿por qué es que a veces pedimos nosotros algo que porque desconocemos las escrituras? Y cuando la palabra dice que hemos sido bendecidos con toda clase de bendición. Otra de las cosas es, algunos dicen, y esto se escucha mucho en muchas iglesias a veces, si tú eres pobre, eso significa que no eres hijo de Dios. Y ponen eso, de que si uno es pobre, que no tiene nada, pues eso significa de que no es hijo de Dios. Pero podemos ver nosotros, ¿verdad?, grandes en la Biblia. Pedro, Juan, cuando en la hermosa, ¿verdad?, le dijo al paralítico, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Vemos también los sufrimientos. Pablo dijo, yo sé vivir en escasez, en pobreza, en lo que sea, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo Pablo. Entonces, hemos visto de que, ahora, ¿cómo es que somos justificados? Solo por medio de la gracia, mediante la fe, aparte de cualquier obra. En Romanos, como vimos anteriormente, el libro de Romanos 4:16, dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Veamos lo que dice Efesios 1:3. Efesios 1:3. Vamos a Efesios. Efesios 1:3-6. Veamos en las bendiciones que recibimos, que tenemos, ¿verdad? Dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿cómo dice aquí? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Notemos de que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Así dice. No es de confundir, ¿verdad? De que somos bendecidos en lo también que nos ha bendecido con toda bendición material. Por eso es que algunos confunden este versículo y dicen, si tú eres pobre, pues no es hijo de Dios. Así es que es una mala interpretación, ¿verdad?, que se le da a veces a este versículo. Porque aquí dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. La justificación es por fe, según la gracia, aparte de cualquier obra de nuestra parte. Esta es la razón por la cual puede ser algo seguro para cada persona. Así que esta bendición ha sido dada a cada creyente en el momento en que fueron salvos. Y no es solamente para algunos creyentes, sino a todo creyente, ya sea carnal o sea espiritual. Lo que pasa es que el creyente carnal no está disfrutando de estas hermosas bendiciones que el Señor nos ha dado. Pero las bendiciones están, pero no las disfruta el creyente carnal.
¿cuáles son algunas de las bendiciones que recibimos al momento de que somos salvos? Bueno, veamos este versículo de Filipenses 4. Filipenses 4:13 dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Aquí vemos otra de las bendiciones, ¿verdad? Vimos que en el versículo 5 decía que teníamos paz para con Dios, pero aquí vemos que dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No es lo mismo la paz para con Dios que la paz de Dios. Paz para con Dios es porque estábamos enemistados, pero la paz de Dios la tenemos todos los creyentes, y a través de esta paz es como podemos nosotros sobrepasar, poder sobrellevar las pruebas a través de esta paz, gozando de esta bendición, ¿verdad? La paz de Dios. Así que no es lo mismo la paz de Dios que la paz para con Dios. Quiero que quede claro esto. Entonces, las bendiciones de la salvación incluyen, como dijimos, que viene un gran paquete grande, ¿verdad? Con acerca de cuando somos salvos. Acceso a la gracia. Tenemos acceso a la gracia. Veamos qué dice Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Imagínense, hoy tenemos acceso a través de esta gracia. Si pudiéramos recordar allá en el tabernáculo, como ponerlo como un ejemplo, ¿verdad? Que los gentiles ni tan siquiera podían acercarse al muro. En cambio, las mujeres en el patio tenían su lugar donde ellas podían nomás llegar. Los hombres también tenían otro lugar en el patio del tabernáculo. Y así, ¿verdad? Los sacerdotes, ¿verdad? Y el sumo sacerdote era el único que tenía el acceso, ¿verdad? Al lugar santísimo. Pero ahora, a través de esta gracia, tenemos acceso nosotros. Imagínense qué bendición, qué riqueza, ¿verdad? De esta bendición que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y que tenemos entrada, ¿verdad? Si hoy en día, si bien a nosotros no nos dejan llegar ni ahí, bueno, aquí, ¿verdad? Sería la Casa Blanca, no podemos entrar, no tenemos acceso. Pero mire qué bendición que con Dios tenemos esta entrada, acceso directo, ¿verdad? Para llegar. Y podemos ver, ¿verdad? Esta de la riqueza, ¿verdad? Que el Señor pues nos ha dado, ¿verdad? Las riquezas de Dios para la humanidad, dice, a cargo de la muerte de Cristo. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en la obra de Jesucristo, ahí viene este paquete de bendiciones. Y tenemos, ¿verdad? Acceso a la gracia, ¿verdad? El Señor. Ahora, está en el tiempo perfecto, algo obtenido al momento de la salvación y que continúa hasta el presente. Acceso, libertad o derecho legítimo para entrar. Mire qué maravillosa tenemos nosotros. Todo esto, ¿verdad? El acceso directo, ¿verdad? Ahora, la definición, un medio de entrada o acceso a la presencia de una persona de alta posición o privilegio de entrar. Esta gracia en el cual estamos firmes
indicativo perfecto activo. Como creyente, usted ahora tiene entrada por los siglos de los siglos a la gracia de Dios. Qué maravilla, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado, que tenemos entrada gratis, ¿verdad? Al acceso al Señor directo. ¿Cómo es que esto fue provisto? Si podemos ver, este acceso ha sido provisto por medio de Jesucristo. Usted se da cuenta que gran bendición es tener acceso directo a la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento, la nación de Israel no tenía de este acceso directo a la gracia de Dios. Pero usted como creyente sí lo tiene hoy. Para todos los que han creído en Cristo, ¿verdad? Veamos, ¿verdad? Ahí tenemos el tabernáculo, la ilustración, donde cada quien tenía su lugar hasta donde podía llegar. Y imagínense que los gentiles no podían ni acercarse al muro. No se les permitía ni siquiera acercarse al muro. Y ahora nosotros tenemos ese acceso. Y dice Hebreos 10 dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperamos hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo, cuando Cristo murió y el velo del templo fue rasgado, entonces, ¿verdad? Ahora, gracias a que Cristo, ¿verdad?, tomó el lugar de nosotros, tenemos acceso a la gracia de nuestro Señor. Dice, porque con una sola ofrenda, dice, hizo perfecto, mire, ya Jesucristo todo lo hizo perfecto. Ya no tiene que estar más como antes, que todos los días el sacerdote representaba, hacía sacrificio, y esos sacrificios no podían quitar los pecados. En Hebreos 14:16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora tenemos este acceso de podernos acercar al trono, ¿verdad?, de nuestro Señor. Y qué bendición es, ¿verdad?, poder tener esta bendición. Todos los creyentes lo tienen. ¿Cuándo fue provisto esto? En este acceso a la gracia fue provisto en el momento que creímos por fe. Dios nos condujo dentro de su gracia cuando nosotros respondimos por fe al Evangelio.
Solo cuando nosotros creímos, ¿verdad?, pudimos obtener este beneficio de este gran regalo, porque es un regalo, ¿verdad?, que viene en el paquete de la salvación. Ahora, otra de las bendiciones de la salvación incluye garantía de la gloria de Dios, en Romanos 5:2. El punto C, garantía de la gloria de Dios. En Romanos 5:2 dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos. Quiere decir que descansamos. Es el descanso en la esperanza. O debido a la esperanza, la gloria de Dios. ¿Qué significa la esperanza? La esperanza es la segura expectación confiable que lo que Dios ha prometido es que Él va a cumplir. ¿Qué es lo que Dios le ha prometido a usted? Bueno, cuando Pablo escribió sobre nuestra gloria en esperanza, aquí él está refiriéndose a nuestra segura expectación de las bendiciones futuras, porque Dios nos garantiza que Él nos glorificará. Esa esperanza que se refiere este versículo, a la esperanza, a la glorificación futura de nuestros cuerpos. Podemos regocijar porque Dios nos ha asegurado que participaremos en su gloria en el futuro. ¿A qué se refiere esta gloria? Esta gloria se refiere a ser glorificado o a entrar en un estado de glorificado en el futuro. Veamos lo que nos dice Filipenses 3, 20, 21. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará, dice, el cuerpo. ¿Qué es la esperanza que tenemos nosotros? Una transformación de nuestro cuerpo. De la humillación, dice, nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿De qué gloria? De la de Jesucristo. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es que nosotros tenemos la esperanza de que nuestros cuerpos un día van a ser transformados. Sabemos que nosotros, pues, el Señor ha prometido, ¿verdad?, de que si nos ha justificado, también seremos glorificados. En Romanos 8:30, ¿verdad?, habla de esto también. En Romanos, veamos lo que dice Romanos, creo que tengo aquí Romanos 8:18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Veamos de que Pablo estaba, cuando escribió esto, ¿verdad?, sabía de que las aflicciones, es decir, cuando llegan las pruebas, cuando llegan los momentos difíciles que podemos pasar los creyentes, Pablo siempre veía al futuro. Él sabía las promesas, ¿verdad?, que un día sería transformado su cuerpo. Y dice, por eso dice aquí, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables, dice, con la gloria venidera. Sabía Pablo que a pesar de que sufriera hambre, persecución, que sufriera azote, él no se ponía a pensar en eso. Él veía más allá, que esto era pasajero, lo que aconteciera, ¿verdad?
y que pronto iba a pasar, pero él estaba enfocado en la promesa del Señor que un día su cuerpo sería glorificado. Por eso no se comparaban esto, ¿verdad? Cosas a los acontecimientos que estuviera pasando. Sabemos que cómo es que este hombre podía soportar tanto, podía alabar estando prisionero en una cárcel, poder alabar al Señor. Y solamente a través del amor del Señor, ¿verdad? Que él tenía, ¿verdad? Estas bendiciones porque las conocía. Ahora, por supuesto que no, pero nuestra perspectiva puede ser radicalmente diferente de la perspectiva de los inconversos, porque tenemos gozo en las tribulaciones. Otra de las bendiciones que nosotros tenemos, que viene incluida en el paquete, es que podemos gozarnos en las tribulaciones. Por eso es que Pablo, ¿verdad? Como decía, podía él soportar todas estas cosas. Imagínense que allá eh, en el antiguo, es decir, cuando Jesús, ¿verdad? En el tiempo de que los cristianos eran perseguidos, cuando Santiago los anima, ¿verdad? Que se gocen en las diversas pruebas. Imagínense que en el principio estos cristianos eran prisioneros y el imperio romano los agarraba y los ponían, los ataban, ¿verdad? Y los ponían como antorchas, les daban fuego, les prendían fuego para poder alumbrar la ciudad. ¿Y cómo esta gente podía soportar? Solamente gozarse en las tribulaciones, ¿verdad? A través de esta bendición. En Romanos 5, 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, dice, produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba, dice, y la prueba produce esperanza. Entonces, ellos tenían la esperanza de la gloria futura, ¿verdad? Entonces, los cristianos padecían grandes persecuciones, ¿verdad? Porque vivos los quemaban en ese tiempo y eran perseguidos, ¿verdad? Ahora, 3 respuestas a las pruebas. ¿Cómo nosotros podemos actuar cuando llegan las pruebas? ¿Podemos nosotros retrocedernos cuando llega la prueba? ¿Podemos nosotros evadir la prueba? Pero, ¿qué es lo que Dios desea para nosotros? ¿Por qué es que vienen las pruebas? Es mejor que nosotros las atravesemos las pruebas para que el Señor, ¿verdad?, pueda ser glorificado a través de esto. Y allí es como podemos tener gozo en las pruebas. Dice que, ¿qué pues hacen los creyentes cuando tienen pruebas? La perspectiva correcta, las pruebas gloriamos significa exaltar, regocijar, jactarse, aldelar. Esto significa que los creyentes pueden exaltar, regocijarse, aldear, tener gozo en sus pruebas. Esto es correcto. Debemos regocijarnos cuando tenemos más pruebas. La base de este gozo no son las emociones o sentimientos, sino el hecho de saber
que Dios tiene un propósito en cada prueba. Muchos creyentes no les gusta cuando viene la prueba. Pero si no fuésemos probados, el Señor siempre nos da una prueba para algo que Él quiere que nosotros, ¿verdad?, arreglemos en nuestra vida. Ya sea moldear nuestro carácter, ya sea pues que algo no hemos podido llevar, y a través de eso, ¿verdad?, podemos pasar las pruebas. Yo me recuerdo que antes yo le decía al Señor, Señor, dame paciencia, le decía yo, pero yo no sabía que le estaba pidiendo pruebas. Y yo le pedía paciencia y a mí me llegaban unas pruebas más duras y yo más le pedía paciencia y más duras las pruebas me llegaban, pero yo estaba clamando para eso. Entonces a través de esas pruebas yo pude ser paciente. Después aprendí la lección. Así que pedir paciencia es pedir las pruebas. Cuando usted ha pasado por una prueba en el pasado y ha confiado en Dios, no es alentador confiar en Él y verle contestar sus oraciones. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, en estas circunstancias. ¿Qué es lo que las pruebas nos muestran? Vea lo que las pruebas nos muestran. Las pruebas nos muestran que la palabra de Dios es verdad, que Dios está involucrado en nuestra vida y que Dios contesta nuestras oraciones. Hay crecimiento espiritual cuando pasamos por ellas, y este es el punto de la prueba. Como que si usted no tiene pruebas, quizás usted diga, wow, yo no tengo pruebas y estoy bien. Pero hay que tener cuidado entonces. Si no tiene pruebas, pues por algo, ¿verdad? Pero mire lo que dice Santiago 1 y 2 y 5. En Santiago 1:5 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia sobre paciencia vosotros tiene, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y que será dada. Imagínense que dice que veamos que Dios ha diseñado las pruebas y permite que las tengamos para que crezcamos, para equiparnos con más perseverancia y carácter. Como resultado, llegamos a tener más confianza. A quien dirá, pero usted no sabe las pruebas que yo paso. Alguien puede decir así, pero esa prueba que usted está pasando, quizá hoy te esté pasando por un momento difícil, eso solamente el gozo del Señor puede, ¿verdad? La paz de Dios es lo único que usted tiene, ¿verdad?, para poder soportar y tener ese gozo, ¿verdad?, en las pruebas. Mire lo que dice Santiago. Dice, y la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amor, que no nos faltará ninguna cosa, ¿verdad?
Pero esto es que tenemos que atravesarla con gozo. ¿Cómo es que nosotros podemos sobrepasar estas pruebas? Una de las cosas es conociendo las promesas de Dios. Porque si usted no conoce las promesas de Dios, allí sí va a ser difícil afrontar las pruebas. Pero si usted se agarra de las promesas de Dios, usted va a ir, miren, caminando con gozo, como dice Santiago, gozados en las diversas pruebas. Pero si no conocemos las promesas de Dios, ahí sí va a ser duro. Y ahí viene lloro, va a llorar y no va a hallar qué hacer, porque no conoce las promesas de Dios. Lo recomendable es que tomemos tiempo de ver las promesas de Dios cuando nos hallamos en diversas pruebas. Y se ve uno cuando está en las pruebas, suprimido, con esas presiones de la vida. Imagínense que no haya ni cómo salir. A veces quizás no tenga para pagar el lugar donde vive, quizás su refri esté vacía y el Señor y Santiago dice que nos gocemos, dice, en esas pruebas. Pero si nosotros tomamos la palabra de Dios, vamos, porque ahí es donde el Señor quiere que nosotros seamos que dependamos de Él. Porque si nosotros queremos hacer nuestro esfuerzo a cruzar las pruebas, no depender de Dios, entonces va a ser bien difícil, ¿verdad? Por nuestros propios medios, porque no será de esa manera. El Señor quiere que dependamos de Él. Si nosotros no dependemos en esa prueba, entonces va a venir otra prueba y hasta que aprendamos la lección. Veamos Isaías, en este lugar dice que una de las cosas es que Dios nos ayuda en las pruebas. Veamos que Dios nos ayuda siempre en las pruebas. Isaías dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. ¿De dónde viene la fuerza? De Dios, no de nosotros. Nosotros no tenemos esa capacidad, pero dice que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Okay. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la justicia de Dios. Otra de las cosas es que el Señor no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir. Y eso lo habla en 1 Corintios 10:13, ¿verdad? Que Él no nos va a dejar, ¿verdad? Que de algo que nosotros no podamos soportar. Si la prueba llega es que porque podemos atravesarla. Y Dios quiere, ¿verdad? Que cada uno pues, de nosotros seamos diligentes en atravesar las pruebas, que no las que las evadamos, que podamos evadir las pruebas, ni retroceder las pruebas, sino cruzarlas. Que, por cierto, la prueba no va a durar todo el tiempo. Va a ser por un poco de tiempo nomás. Es probable que fuera imposible creer que podamos tener gozo en las pruebas, pero usted debe entender que una de las bendiciones que recibimos es el amor de Dios. Otra de las bendiciones de la salvación es que tenemos el amor de Dios. Esto pues lo habla en Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Mire, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones.
dice el amor de Dios. ¿De qué amor está hablando? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Está hablando del amor ágape, del amor incondicional. Y todo, dice, y ha sido derramado en nuestros corazones. Todos tenemos el amor de Dios. Alguien puede decir, por ejemplo, ha escuchado mucho decir que la Biblia dice, ama a tus enemigos. ¿Cómo es posible que pueda amar a mis enemigos? Solamente a través de este amor, el amor de Dios, a través de este amor que ha sido derramado en cada uno de nuestros corazones. Solo así es posible poder amar a nuestros enemigos. ¿No necesitamos saber esto en medio de nuestras pruebas? Sí, necesitamos saber que el amor de Dios es el que nos va a ayudar, podemos nosotros, ¿verdad?, amar a nuestros enemigos a través de ese amor que Dios nos ha dado. ¿No necesitamos saber esto en medio de nuestras pruebas? ¿Dónde ha sido depositado este amor? Veamos la frase, ha sido derramado, dice, está en el tiempo perfecto, que significa el amor de Dios ha sido y continúa siendo derramado en el corazón de cada creyente. Usted le pregunta, ¿y dónde ha sido derramado el amor de Dios? ¿En el creyente? En nuestros corazones. Una pregunta muy interesante. El amor de Dios es el amor ágape, como dijimos, un amor incondicional que no pide, ¿verdad?, nada a cambio. ¿Cómo es posible esto? Por el Espíritu Santo, quien nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo, que es dado a cada creyente en el momento de que nosotros fuimos salvos. En ese momento nosotros fuimos salvos. Entonces fue derramado. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros en su amor? Veamos qué dice Colosenses 2, 9 y 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Imagínense, nosotros estamos completos en él, no nos hace falta nada. Estamos completos. Me recuerdo cuando Pablo le pidió al Señor 3 veces, le oró porque le quitara el aguijón, esa enfermedad que tenía. Y el Señor le dijo, bástate de mi gracia, le dijo. Mira, Pablo le estaba diciendo en otras palabras, tú estás completo. Aleluya. Bueno, dice que vosotros estáis completos en él y que es la cabeza de todo principado y potestad, sea espiritual o carnal, hombre o mujer, o necesita algo más. Si necesita saber lo que tiene en Cristo, dice que estamos completos ya. Todo lo tiene. Él nos dio todas las cosas que necesitamos para vivir una vida que honre a Cristo. Segunda de Pedro 1, 3 y 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. Mire, todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Subraye eso, porque nos ha dado, dice, preciosas y grandísimas promesas,
para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora mismo, todos los que hemos creído en Jesucristo, por la fe sola, y hemos recibido su regalo de la salvación, posee todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Como creyentes somos justificados por Dios. Como resultado tenemos paz para con Dios, lo vimos ya, acceso a la gracia, una garantía de gloria futura, tenemos gozo en las tribulaciones y el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Pues de esa es la única manera que nosotros pudiéramos, a través de ese amor, ¿verdad?, amar a nuestros enemigos. Ahora veamos la siguiente. Dice que la permanencia de la salvación también está asegurada por medio de el Espíritu Santo. Otra de las bendiciones, ¿no? La morada del Espíritu Santo en Romanos 5b dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros, corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Miren, el Espíritu Santo que nos fue dado, dice. Dice, por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo nos ha sido dado. El Espíritu Santo es una persona, no una influencia. El Espíritu Santo es un regalo dado a cada creyente, no un premio. Es necesario pedirlo o rogarle por el Espíritu Santo para tenerlo, porque Dios da al Espíritu Santo a cada creyente como un regalo. ¿Cuándo es que nosotros recibimos el Espíritu Santo? Muchos tienen un concepto equivocado, ¿verdad?, de cómo y cuándo es que se recibe el Espíritu Santo. Muchos dicen que hay que pedirlo. Pide al Espíritu Santo y hasta cantan una alabanza, ¿verdad?, y que dicen, Espíritu, ven, ven, Espíritu de bien. Y viene, ¿verdad?, y otros pues tienen que orar, ¿verdad?, y orar para que el Espíritu Santo venga. Algo otros dicen que el Espíritu Santo viene en el momento que la persona se bautiza, pero no es eso lo que la Biblia nos dice. Veamos lo que dice Efesios 1, 13 y 14. Mire cómo es que se recibe el Espíritu Santo. En él también vosotros habéis, habiendo oído, subraye la palabra oído, la palabra de verdad. Okay, ¿qué es la palabra de verdad que hemos oído? El Evangelio. El Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído, subraye creído, en él fuiste sellado con el Espíritu Santo. Sellado, puede subrayar, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención, subráyeme redención, de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Okay. Vemos de que dice, veamos algo en este versículo, examinémoslo.
Cuando nosotros oímos, no sé, ahí tengo aquí, sí, aquí está, la palabra de verdad, que es el evangelio, y creemos en Cristo, ¿verdad? Y dice que somos sellados y esperamos hasta la redención. ¿De cuál redención está hablando este versículo? No está hablando de la redención del alma, sino recuerde que nuestros cuerpos, ya sea que mueran, nuestros cuerpos van a ser redimidos cuando Cristo se manifieste. Y está hablando de esa glorificación de nuestros cuerpos, de esa redención de nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando venga Cristo, ¿verdad? Se manifieste en su gloria, para alabanza de su gloria. Entonces, el Espíritu Santo solamente se recibe, como dice este versículo, en el momento que oímos el Evangelio y lo creemos. Entonces viene Dios y nos sella con el Espíritu Santo y dice que son las arras. ¿Qué son las arras? Bueno, cuando alguien se casa, ¿verdad? Usted ha visto que le llaman que da las arras. Allá en el tiempo antes, ¿verdad? Las arras era una garantía, era un dinero, era algo valioso que podía, si el esposo moría, esta mujer quedaba con, pues, cómo poder sobrevivir, quedaba con dinero, ¿va? Quedaba con una garantía, ¿verdad? De que no iba a quedar, pues, desamparada, porque ya se le había dado esa arra, el novio, cuando se casaba daba esa garantía, ¿verdad? Y esa, pues, esa es la arra, es una garantía que tenemos nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso es que la salvación no se puede perder, porque está garantizada hasta el día de la redención, hasta que los cuerpos de nosotros sean glorificados. Hasta entonces. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros pecamos? Tenemos al Espíritu Santo en nosotros, y miren lo que dice Efesios 4:30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellado para el día de la redención. Otra vez vemos la palabra redención. Bueno, muchos tienen un concepto, ¿verdad?, equivocado a través del Espíritu Santo, que creen que cuando la persona peca, él se va. Y se vuelven bien hasta bíblicos porque recetan allá el Salmo 51, creo que es, donde David dice al Señor, que no quites de mí tu Santo Espíritu, dice, ¿va? Y cualquiera puede decir, ya ves que el Espíritu Santo se puede ir. Pero realmente podemos ver de que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo tenía una función, ¿verdad?, que venía y se podía ir. Cuando Sansón hacía fuerte, el Espíritu Santo llegaba donde Sansón, él era fuerte, y ya cuando no ocupaba la fuerza, el Espíritu, ¿verdad?, cuando él pecaba, pues se iba. Por eso es que David le dice, ¿verdad?, que no quites de mí tu Santo Espíritu cuando había pecado, ¿va? Porque el Espíritu Santo pues sí se podía ir, pero después, ¿verdad?, ya de la cruz, ya el Espíritu Santo ha quedado, ¿verdad?, que permanecerá en nosotros, ¿verdad?, todo el tiempo hasta el día de la redención. Y Jesús dijo, y no los dejaré solos, dejaré un consolador. Y eso estará. Pero ¿qué sucede? Por eso es que dice que no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellado para el día de la redención. Así que por el Espíritu Santo lo contristamos cuando nosotros pecamos. Podemos también ver la permanencia de la salvación por medio de la muerte sacrificial de Jesucristo. Veamos Romanos 5, 6 y 8, dice,
Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, podemos ver de que la muerte de Cristo sacrificial, ¿verdad?, que nos ha atribuido, ¿verdad?, esta bendición, vemos de que Él murió por todos los pecadores. Allí iban violadores, asesinos, iban de toda clase y Él murió por todo. Como dice el versículo, algunos osará morir por el bueno, pero ¿quién quiere morir por un malvado? Nadie. Pero Dios dice, muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Vemos ese amor de Cristo, ¿verdad? ¿Para quién murió Cristo y qué es lo que su muerte logró? Las buenas noticias son las que Él debido tiempo, Cristo murió en lugar de los impíos. La descripción de Dios del hombre natural, o sea, el inconverso, es que son débiles. Mire, por eso dice que por los débiles, dice en el versículo 6, dice que éramos débiles, impíos. El versículo 8 dice, por pecadores. Y el 10, por enemigos. Esta es la manera como Dios ve, como Dios lo ve a usted. Si aún es un inconverso, en este momento muchas personas han oído la mentira. Todos los seres humanos somos hijos de Dios. La Biblia dice esto. Dios dice que los inconversos son sin fuerza, son débiles, son impíos, son pecadores, son enemigos e hijos del diablo, como dice Juan 3:10 y 8:44. ¿Cómo es que nosotros podemos ser hijos de Dios? Porque yo sé que muchas veces usted quizás ha escuchado que la gente dice, pero todos somos hijos de Dios. Pero no es lo que la Biblia dice. Creación de Dios somos todos, pero hijos solo somos los que hemos creído, como dice en Juan 1:12. Los que hemos recibido a Cristo somos hijos de Dios. Solamente cuando recibimos pasamos a ser hijos de Dios. Segunda de Corintios 5:14-15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Quiero que observen bien este versículo. El primer versículo del 14, ¿de quién está hablando? Analícenlo bien, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, dice. ¿De quién está hablando este versículo? Está hablando de Adán. Adán fue el que trajo la muerte a todos los seres humanos. El versículo 15 sí ya está hablando de Jesucristo. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Porque muchos malinterpretan este versículo, el versículo 14, y lo aplican que se está refiriendo a Dios, a Jesucristo, pero el versículo 15 que se refiere a Jesucristo. El 14 está haciendo referencia al primer Adán. Ahora Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre.
Él pagó el precio por nuestro pecado. Él llevó en sus hombros todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿No es esto maravilloso, mis amados hermanos? Que podamos nosotros hoy gozar de estas hermosas y grandísimas bendiciones a través de que nos ha salvado nuestro Señor Jesucristo y nos ha dado todas estas hermosas bendiciones. Ahora, la preeminencia de la salvación está asegurada por medio también de la promesa de Dios, el Padre, que nunca falla. Él nunca falla. Romanos 5, 9 y 10 dice: pues mucho más estando ya justificado, vea la palabra, ya hemos creído y hemos sido justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, antes estábamos enemigos de Dios, puedes subrayar, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de tu Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Note que aquí, ¿verdad?, ya hemos sido justificados, ya hemos sido salvos de la pena del pecado, ya hemos sido salvos de la presencia del pecado, y está hablando de la salvación, que seremos salvos de la presencia del pecado. Entonces, cuando nos hemos sido reconciliados con el Señor, ¿verdad? En el griego la palabra seremos salvos está en el tiempo futuro, en la voz pasiva, en el modo indicativo, lo cual significa que Dios garantiza nuestra salvación en el futuro. Es un hecho real. ¿Qué vemos después de la palabra por él? Seremos salvos de la ira. En el versículo 9 hay una gramaticalmente hablando un punto. ¿Qué vemos después? La palabra por su vida. En el versículo 10 también hay un punto. La palabra sí no está aquí. Esta es una promesa, es una condicional. Es incondicional, no es una hasta que usted vuelva a pecar. No es sin permanecer fiel, o si no niega a Cristo, o si no vuelve a la vida anterior. Recuerde, no es Cristo más obra, sino fe solamente en Jesucristo. Es lógico que si hemos sido justificados y reconciliados en el pasado, y si el Señor nos ha prometido que seremos salvos de la ira de Dios en el futuro, por lo tanto debemos ser guardados, salvos del presente. Es importante saber que nuestra salvación es permanente. Tenemos que ver, ¿verdad?, que la salvación es permanente. Antes estuvimos enemigos, ¿verdad? Pero cuando fuimos justificados, estamos de la mano, ¿verdad?, con nuestro Señor. Veamos algo de que dice aquí dice que esta es la seguridad eterna. Nosotros tenemos que conocer bien, ¿verdad?, lo que es la doctrina de la seguridad eterna. Negar la seguridad eterna, porque hay muchos que niegan la seguridad eterna. Yo he visto iglesias pentecostales, muchas niegan la doctrina de la seguridad eterna. Por eso es que ellos dicen que la salvación se pierde, porque no niegan esta doctrina.
Pero mire lo que sucede al negar esta doctrina. Al negar esta doctrina, quita las buenas noticias del Evangelio. Confunde el Evangelio de la gracia de Dios. Aniquila la seguridad eterna, la seguridad absoluta de la salvación eterna. Desprecia las declaraciones directas de las Escrituras. Implica que faltaría el fundamento para el crecimiento espiritual genuino. Enfatiza el temor del infierno en lugar del amor de Cristo como la motivación principal de nuestra vida cristiana. Resulta en incertidumbre sobre nuestra participación en el arrebatamiento. Por lo tanto, no tendríamos la esperanza bienaventurada. Todo esto, ¿verdad? Debemos ver. Ahora, ¿qué vemos después de la palabra? Es importante la doctrina de la seguridad eterna. Dios quiere que usted conozca que es en este momento que usted es salvo eternamente. Su salvación es para siempre. Entonces hemos visto que la permanencia de la salvación ha sido asegurada por medio de la morada del Espíritu Santo, por la muerte sacrificial de Jesucristo, por las promesas de Dios y el Padre que nunca fallan. En la medida en que consideramos las bendiciones de la salvación y la permanencia de la salvación, ¿cuál es el resultado práctico de nuestra vida? Bueno, Romanos 5:11 dice, y no solo esto, mire, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mire, hemos recibido ahora la reconciliación. A la luz de las bendiciones maravillosas de la gracia de Dios para con nosotros, nos gozamos en Dios. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Hemos sido justificados por Dios. Tenemos muchas bendiciones de Dios. Tenemos paz para con Dios. Tenemos acceso a la gracia. Tenemos una garantía de gloria futura. Tenemos gozo en las dificultades. Tenemos amor de Dios. Nuestra salvación es permanente. Estamos asegurados eternamente por la muerte sacrificial de Jesucristo, por las promesas de Dios, el Padre, que nunca fallan, y porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Él no se puede ir de nosotros. Es una promesa. Estas solo son algunas de las bendiciones que nos han sido dadas por la gracia de Dios en el momento que fuimos salvos. No fue necesario pedir, ni también es cierto que no las podemos ganar. No las merecemos. Dios nos ha provisto las bendiciones gratuitamente por su maravillosa gracia. Y todos debemos traer gozo a nuestro corazón. La gracia de Dios es maravillosa. También podemos regocijarnos y tener gozo en Dios. ¿Por qué? Sabemos nosotros que hemos sido reconciliados para con Dios, para la eternidad. ¿Qué es la fuente de todo esto? Todo
esto ha sido solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Incluya y concluyamos con esto. Mire antes cómo éramos. Antes de la salvación estábamos muertos en pecados. Ahora estamos regenerados. Antes éramos injustos. Ahora hemos sido justificados, declarados justos. Antes estábamos sin paz, estábamos peleados con Dios, pero ahora tenemos paz para con Dios. Sin acceso, no teníamos acceso a la gracia, al trono. Ahora tenemos acceso directo. Sin esperanza estábamos antes. Ahora estamos con esperanza de que un día nuestros cuerpos serán glorificados. Antes éramos impíos, ahora somos aceptos en Cristo. Antes éramos pecadores, ahora somos llamados santos. Antes estábamos bajo la ira divina, ahora somos salvos de la ira. Antes estábamos enemigos, ahora reconciliados con Dios. Antes estábamos perdidos y ahora somos salvos, que Dios nos ha salvado. Así es que, mis amados hermanos, esta ha sido nuestra lección del día de hoy y queremos pues darle gracias al Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de poder enseñar tu palabra, en el cual, Señor, que cada uno de mis hermanos ha sido receptivo y haya podido aprender, Señor, de estas hermosas riquezas, bendiciones que tú has provisto para todos nosotros los creyentes, Señor, todos los que hemos sido justificados. Gracias, Señor, porque ahora podemos entender, Señor, cómo podernos gozar en diversas pruebas a través de tu amor que ha sido derramado en nuestros corazones, a través de tantas bendiciones, Señor, tus promesas que nos has dado, Padre. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que ha estado en esta clase, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.